tú has tenido la capacidad de mostrar algo que tal vez históricamente ha sido latero para los estudiantes, como la historia o la historia chilena, de una manera creativa, de una manera atractiva para el lector. Es que ¿sabes qué pasa? Que históricamente, valga el juego, la historia se trata de historias. Exacto. Si finalmente cuando le enseñaban valores, cuando le enseñaban conducta en Grecia, recurrían a la Ilíada, que se puede leer como un libro de aventura. Claro. La historia está llena de emociones humanas. Y de buenas historias. Está llena de odios, esperanzas, sueños, dolores, tragedias, muerte. Son más que datos. Son más que datos. Ese libro yo lo estoy leyendo yo. Empecé el fin de semana, Héroes. Yo he leído todos tus libros, soy muy fanático de tu trabajo. Y la verdad es que yo estoy alucinado, sobre todo con tu prólogo. Yo sé que tú lo vas a desarrollar más, pero ahí se plantea de que, en primer lugar, los héroes patrios los fija el Estado, de acuerdo a los intereses propios del país, ¿cierto? Sí, claro. Pero también hay héroes ciudadanos, gente que a lo mejor no ha tenido el protagonismo que se le da cuando aparece en un libro oficial de historia, pero que han hecho una contribución a la igualdad, a los valores democráticos y a distintas cosas positivas y que en el fondo no tienen la suficiente reconocimiento que merecen. Pero uno se lo puede dar a partir de ese interés que tú has generado en abrir la historia más allá del número del dato de la guerra y del personaje. Por supuesto, sí. La historia es lo que te comentaba, es odio, tragedia, ganas de surgir, el tránsito por el desierto de un pueblo completo, amor también, ni hablemos, la historia de amor de Manuel Rodríguez con Francisca de Paula. ¿Cómo se te ocurrió, Jorge, empezar a buscarle un ángulo distinto a esto? Porque de verdad son tantos años que venimos estudiando los mismos libros, en fin, y de repente llega alguien y cambia esto. Mira, ¿sabes qué pasa? Pasa por dos cosas. Todos tenemos, tú tuviste ese profe de castellano, todos tuvimos un profesor Kittings, ¿no? Sí. Como el de la Sociedad de los Poetas Muertos. Todos tuvimos uno. Sí. Mi profesor, Rubén Hidalgo, nos enseñaba historia desde la emoción. Y la emoción es el punto de entrada para cualquier vínculo, para cualquier compromiso que uno tiene. Si yo quería que la gente de nuestro país amara su historia, que buscara sus orígenes, que tomara partido, que lo convirtiera en una discusión, ojo con la palabra, política, actual, tenía que entrar por las emociones. Ahora, esto no significa farandulizar, como se ha dicho. Esto significa que tú entras por la emoción, pero detrás van contenidos. Cuando a mí me dicen, no, eso de que Diego Portales era un tipo que se iba a las chinganas y estaba con casas de wifa, o que tenía esta mujer, ese romance con la Nordenflich, es pura farándula. Claro, yo pongo ese titular, pero para abajo, la cantidad de información de culta, ¿cómo se dice? Que va detrás, ¿no? Que va como, ¿cómo se llama cuando uno esconde en los barcos contrabando? Contrabando. La cantidad de información de contrabando es lo que entra por debajito de la entretención. Hay un elemento que hay en tu trabajo que ha invitado a muchos a leer historia, sin duda, desde otra óptica. Sí, claro. Pero también has deconstruido a las figuras o has Humanizado. ¿cómo decirlo? Humanizado. Sí, pero desde un lugar también... ha desmitificado cosas. Exacto, Sí. exacto. Ha destruido el mito y lo ha convertido ciertamente, para algunos en realidad, para otros en caricatura. El caso de O'Higgins, por ejemplo, pero que es como el clásico, la clásica figura que tú has maltratado. Pero es cierto, porque a O'Higgins, cuando uno lee tu trabajo, yo lo he hecho, O'Higgins queda como una persona casi demoníaca. No tanto. Mira, ¿sabes qué pasa? Voy a decir algo antes. No tanto. ¿Por qué, cuando tú comentabas los héroes construidos por el Estado, cuál es el problema que tenemos con nuestra historia y con nuestros héroes? Que el momento en que nosotros nos enseñan independencia y estos grandes padres de la patria es cuando tenemos 9, 10 años. Sí. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado lo que quiere es entregarte no historia. No te están enseñando historia. Lo que te están enseñando es un relato fundacional, motivacional, para que tú te sientas orgulloso de pertenecer a la comunidad. Exacto. Lo que te están enseñando es un relato mitológico para que tú te incorpores a la comunidad de los chilenos. Que es funcional, Y digamos. funciona, es instrumental. Ahora, ¿eso está bien? Sí, si todos lo hacen. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú tienes 15, 20, 30, 40 años, te quedaste con ese. Claro. Y sigues pensando que O'Higgins medía 1,80 m, era musculoso como un Superman y que andaba con esos pantalones ajustados, blancos, arriba de un caballo. Y no. Entonces, el problema es que no tenemos instancias intermedias donde profundizar en quiénes eran realmente.
cuáles eran los objetivos detrás de la independencia. ¿Dónde está la plata en esta cuestión? Porque sé que es tan real esto, porque yo... Se me produjo un contraste, porque yo en el colegio me iba muy bien en historia. Yo tuve medio 7 en historia. Bacán. Ay, ya querés cachar todo. no servía de nada. ¿Viste? no salía. Mira. No ¿Viste que se ofendió por la nota? Sí, po. ¿Viste que se ofendió? Uno lo hacía por la nota. Eso- Y lo decía para presumir. Es una base, pero no me servía de nada. Yo llego a la universidad de periodismo Sí. y me encuentro con una profesora que también fue muy importante, la Verónica Valdivia. Ya. Que la tipa te hacía pensar y te empezó, oye, no me interesa la fecha de esta batalla, ni que me describe. No, háblame de este proceso. Exacto. Y ese fue un desafío que al principio para mí fue súper difícil y no tenía por qué comenzar a hacerlo en la universidad cuando lo podría haber hecho antes. Imagínate. Ahora, con respecto a O'Higgins, ¿qué es lo que te pasaba a ti? Reivindica a O'Higgins, por Mira, favor. pasa lo siguiente. Bernardo Higgins fue un bravo de la independencia. Fue un real emancipador, un gallo que puso su corazón en la independencia de Chile. El tipo dejó sus tierras. Las perdió, de hecho, perdió su hacienda, casi perdió a su familia, que en un momento estuvo toda presa por los españoles, perdió su país después del desastre de Rancagua, y él volvió a la carga. Era un general que estaba hombro con hombro con sus soldados, era un gallo que no rehuía el combate, a veces a niveles demenciales, y él era un civil. Ojo, uno podría perfectamente ver a Bernardo Higgins como un guerrillero que se puso un uniforme verde, agarró un fusil, y un civil que lucha por la revolución. Que es lo que era una revolución, la independencia. Pero ¿qué parte del mito de Mira. O'Higgins no es real? ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando él le tocó gobernar, no se sacó el uniforme. Y él gobernó como un dictador que reprimió, exilió, relegó, estuvo involucrado en el asesinato de Manuel Rodríguez a través de la Logia Lautaro, celebró el asesinato de José Miguel Carrera en Mendoza. Él le envió un vale con las costas del asesinato de su hijo al padre José Miguel Carrera. Y es así como ese padre se enteró de que su hijo había muerto. Oye, Bernardo Higgins fue un dictador corrupto, además, que trató de manipular las elecciones cuando ya le exigieron que sacara una constitución, porque ¿hasta cuándo te iba a quedar en el poder, gallo? Mandó elegir por todos lados a dedo a gente que tenía que elegirse Igual me por suena votación. me suena conocido. Sí, no solo eso. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué iba a hacer esa constitución? un punto, Para Jorge? estirar 6 años su mandato. Jorge, ¿puedo hacer tu Claro. punto? Sí, Bernardo Higgins termina siendo director supremo una vez que se le ofrecen a San Martín y él declina. claro. ¿Pero por qué declina? ¿Y por Sí, qué a ver, ponen un profesor ¿por qué ponen a O'Higgins? No conozco el detalle de por qué Claro. declina, pero es Bernardo Higgins, Sí. con anuencia de la aristocracia, que Sí, claro. después le da vuelta la espalda, entre otras cosas, porque abole los títulos de nobleza. Y porque le estaba sacando la plata para mandársela a Perú. Porque estaba sacando Martín. la plata y casi arruinó a este país, Bernardo Higgins, recolectando plata para armar la escuadra libertadora del Perú. Y después sostenerla en Perú. Claro, pero él estuvo con este poder dictatorial, con anuencia a la aristocracia que después le da la espalda. Claro que sí. Y él efectivamente hace todo lo que tú dices, pero no nos olvidemos que este país era una anarquía total. En el sur Sí, claro. seguían los españoles. O sea, Sí. aquí no era que después del 5 de abril de 1818, la batalla de Maipú, Y se acabó todo. se acabó todo, No, en el compadre, sur vamos era- con en el elecciones sur era- libres y vamos a celebrar a la fonda. La guerra a muerte en el sur fue nuestro Vietnam. Pero era llegaba- un pan- Fue horroroso. Chile llegaba a la Guerra sin Araucanía. cuartel. Claro. Y que se la comió Ramón Freire completita. Sí, po. Sí. Ahora, ojo, hay una diferencia. Cuando echan, porque a Bernardo Higgins lo echan de una pata en el traste de Chile, se ponen de acuerdo las 3 provincias. O sea, primero se pone de acuerdo Concepción y Coquimbo, y Freire sale con tropas. Y cuando la historia te pinta, por ejemplo, que O'Higgins dice heroicamente, En un ok, acto noble, digamos. claro, si ustedes no están de acuerdo, aquí está mi pecho y yo dejo. No, afuera había un ejército que le decía, absolutamente. ya Colorado, O se va, o para se afuera. va. Oye, Y el Colorado. ejército de Santiago Oye. no le aguantó la dirección y se quedaron... O'Higgins dijo, ¡vamos! Y quedó más solo que el Guaripol el Happy. Porque no lo siguieron. Entonces, Qué a O'Higgins genial. lo fletan ¿Ya? por corrupto, por no hacer la constitución como había sido mandatado. Y si bien le tocó gobernar un periodo duro, digamos que no estuvo a la altura, porque después toma el gobierno Ramón Freire, que también continuaba la guerra en el sur, y no fue así. Él gobernó como un demócrata siendo un militar. Y él, Bernardo Higgins, en un libro que se llama La cuestión mapuche de Leonardo León, Ah, sí, claro. un gran historiador, cuenta todos los problemas que tuvo y cómo tuvo que hacer gestiones diplomáticas Bernardo Higgins a propósito de los problemas que tenía en el sur Sí, po. para poder convencer a los caciques que la república era
la mejor forma. Que era nada que ver, los chilenos Y nada fueron, que ver, pues, los fue lo peor chilenos para los mapuches. fue lo peor Oye, que le pudo pasar a los La mapuches. República fue lo peor para todos los Un segundo, Rope. Estamos viviendo la belleza del pensar aquí. Oye, pero... Estoy impactado. De verdad que no puedo... ¿En cómo ha cambiado la tele, Dios mío? Sí, maravilloso. No puedo Este creer. espacio. Gracias, gracias. Porque, Para bien. en este nuevo libro, Héroes, ¿de qué personaje nos vamos a enterar? Por ejemplo, Carrera. estuve viendo Pedro Aguirre Cerda, es uno de ellos. ¿Quién más? ¿Alguien que no conozcamos? Mira, no conocemos de ahí, a la más desconocida de todas es una mujer. Sí. Águeda llama- Monasterio. Águeda Monasterio. Águeda Monasterio. Una mujer alucinante. Ahora, dentro de la tremenda invisibilización que ha tenido la mujer en nuestra historia, mira, por dos razones. Primero, porque la historia antigua se encargaba de los grandes temas. Y esto eran la política y la guerra. Y la mujer no estaba en ninguno de los dos, entonces no aparecía. Pero la función en lo privado que tuvo la mujer fue fundamental. Y en otras... Como sigue siéndolo. Y claro, por supuesto. Bueno, Javiera Carrera, un ejemplo. Javiera Carrera. Pero, por ejemplo, nadie se acuerda que hubo mujeres que organizaban reuniones clandestinas en Ella fue- Santiago. Aquí tenía dos. Claro. En la terraza. Quería hacer un libro. No, hacían esta águida monasterio. Ella era como un por agente de ejemplo. inteligencia. Era un agente secreto. claro. Era agente De San secreto. Martín. Oye, Era una mujer. espía y agitadora Sí, de nuestra ¿viste? independencia. Claro. el Sí, título. Mira, hay que recordar, porque a veces a nosotros se nos olvida, que esta idea de la democracia, esta idea de votar, era una idea loquísima en 1810, en 1814. Es como que hoy día, o antiguamente, se pensaba en la Unión Soviética. Era algo raro, un experimento al principio. Entonces, en esta época el mundo estaba gobernado por Oye, reyes. Jorge, te hago una pregunta. ¿A quién, desde qué edad uno puede, por ejemplo, leer tus libros? A mí- Ya que estamos pensando en esto de la comprensión. 12 años. ¿Ah? 10, 12 años. 10, 12 Sin años. ningún Después problema. de cuarto básico. Después de cuarto básico. Sí, porque justo lo que Te estábamos... juro, 10, 12 años. A mí, cuando hago firma, ahora que es lo bonito con este fenómeno, que yo le firmo libros a niños de 12 años, comprados por su voluntad, hasta adultos de 85, El día de mañana 90. no podría ser un texto, por ejemplo, que se pueda leer también en los... Bueno, Hoy día, en los hoy día colegios. ocurre, en ¿Está ocurriendo? muchísimos colegios de Chile se utiliza Héroes, porque como tiene calidad narrativa además, ¿Ya? se utiliza en lenguaje y se vincula con historia. Qué bueno. Y a veces incluso lo han vinculado con otras áreas, como decían hoy día, para hacer, para cruzar conocimiento. Perdón, llega, o sea, ¿estaba Pedro Aguirre Cerda ahí? Sí, claro. O sea, tienen los gobiernos radicales. El de Pedro Aguirre Cerda. Es que los analizan Solamente. uno por uno los Mira, personajes. ¿sabes El qué Emilio pasa? Que Recabarren. este libro lo que trata es de decir esto. Nosotros tenemos esos héroes que nos enseñan cuando tenemos 10 años, que son héroes del Estado y son instrumentales a lo que el Estado quiere. Por ejemplo, ¿qué es lo que te enseñan? O'Higgins, ¿sabes que en Chile el autoritarismo es bueno? Portales, ¿saben que lo que tenemos que aprender es estabilizar a Chile Orden, a la orden, fuerza orden. para la producción? ¿Qué es lo que te enseña Prat? Mátate por la patria. Obediencia ciega, Claro. no discusión, no diálogo. Pero Oye, respecto a Aguirre Cerda, uno entendería que hubo una inquietud por la educación. Sacrificio por la patria. Claro. Chiquillos, Sacrificio por la- Mátate por la- Sí, Chiquillos, pero un les decir. prometo que vamos a tener un segundo capítulo de La Belleza Lo al vas a poder Pensar. cumplir. Aquí mucho gusto. Jorge, es un lujo escucharte. Que te vaya de verdad que bien. vale, tremendo aplauso. Tenemos que seguir adelante. Me encantó. Yo por lo pronto espero que mis hijos lo puedan leer también y que se formen.